Donati, médica especialista en mayores. ¿Cómo va, Paula? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, de poder charlar. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Soy especialista en geriatría. Geriatría. Lo que pasa es que yo me hago unos Sí. líos. Discúlpeme, Es un doctora, lío, sí. La pero verdad es que dije mayores para no meter la pata, ¿vio? Que uno por ahí, para no meter la pata, dice las cosas a la mitad. sí, Preventivo. yo digo que la gente no está familiarizada con la palabra geriatría, más con la gerontología, pero bueno, es Claro. adultos mayores. Lo estoy anotando, pues así lo aprendo, porque viste que uno cuando anota aprende. ¿Eh? Tal cual, tal Eh, cual. Sí, bueno, valoración geriátrica integral, tema de sí, hoy. un tema importante. En realidad, como habíamos hablado la vez pasada, que la geriatría involucraba a todos los pacientes mayores de 65 años, la realidad es que la valoración geriátrica integral se debe hacer en todos los pacientes, no Ujú, solamente en los pacientes enfermos. claro. Y se basa principalmente, es un proceso diagnóstico. Nosotros usamos varias esferas para evaluar de los pacientes, de los adultos mayores, y de esa manera multidisciplinaria podemos ver y hacer diagnósticos de varios déficits. Y nos Ujú, sirve para eso en realidad, para diseñar todo un plan de cómo actuar de manera preventiva y de rehabilitar a los pacientes. ujú, Esto quiero decir que se usa principalmente en todos los pacientes adultos que van a recibir algún tratamiento, ya sea un oncológico, ya sea una cirugía traumatológica, ya sea una cirugía abdominal, porque uno de esta manera sabe qué aspecto está disminuido, lo trabaja antes y así evita la morbilidad y la discapacidad de los pacientes. claro. Porque Para ponerlo un poquito para que lo entienda yo particularmente, vendría a ser una especie de chequeo integral. sí, tal cual. Es un chequeo que en realidad uno abarca tantas esferas que son importantes y por ahí en el adulto no se da cuenta. Por Ujú, ejemplo, la esfera clínica, uno hace una valoración de la historia clínica completa, sí. de todos los antecedentes que los pacientes tienen, las vacunas, la polifarmacia, los síndromes geriátricos. Después tenemos una esfera que evaluamos la nutrición, que es importante en el adulto mayor, que no Ujú, comen bien, que por ahí están mal nutridos, que están sarcopénicos. Sarcopénicos nosotros le decimos a los pacientes que tienen poco músculo, poca fuerza, ujú, y eso realmente si uno se pone a pensar en un paciente que se va a operar, es importante mejorarlo antes de la cirugía para que claro. la rehabilitación sea mejor. Ujú, La nutrición lo mismo, para que después la cirugía sea mejor o una quimioterapia sea mejor. Después se evalúa también lo que tiene que ver con la funcionalidad, el que sea independiente, que sea autónomo, o sea, que se maneje solo, sí. entonces que no necesite de la familia y eso va a ayudar a que se recupere más rápido. Ujú. Y en este caso, muchas veces se hace también una valoración del estado general, ¿cómo podemos decir? A ver si hay alguna patología como puede ser Alzheimer o algún tipo de Sí, patología símil, ¿no? tal cual, porque en realidad de esto que les contaba de las esferas, son 5 esferas que nosotros manejamos: lo nutricional, lo funcional, lo mental, que vendría a ser esto. Se Ujú, usan escalas en las cuales uno ahí determina si hay algún déficit cognitivo que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la atención, y se trabaja sobre eso. No ujú, solamente hacemos el diagnóstico, sino que se trabaja sobre eso y sobre cómo frenarlo. claro. Convengamos que el Alzheimer no es una enfermedad que tenga cura, sí que se controla y que sí que se convive con ella. Tiene que ver esferas sociales, a ver, la red familiar, todo el contexto de la familia y el entorno también nos ayuda a hacer un diagnóstico porque tiene que ver con lo mismo, es la contención para que el paciente después se rehabilite, una Claro. quimioterapia, una cirugía o todo el resto.
O sea, hace diagnósticos de esferas que por ahí están disminuidas y nos ayuda a una recuperación. Claro, y esto como siempre decimos, cuando hablamos de medicina preventiva siempre ponemos en contexto esto. Hablamos de personas de 60 años en adelante, ¿no? Lo ideal es decir, bueno, tengo 59, tendría que hacerme un chequeo completo, pasar por estos 5 hemisferios de manera tal de, si tengo alguna situación que debo revisar o que debo corregir clínicamente, bueno, nos ponemos en órbita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tal cual, no tenemos que llegar a último momento, porque después estas esferas, supónganse, la esfera de la nutrición, un paciente malnutrido, más allá de que no sea añoso, se va a enfermar, no se va a poder rehabilitar si tiene alguna intercurrencia, no va a poder afrontar un tratamiento de la misma manera que un paciente nutrido. Claro. Paula, ¿cómo estás? Valentina te habla de este lado. Sí, Valentina, sí. Mira, quería hacerte una consulta. Obviamente, como todos sabemos, las personas adultas mayores son las que sufren muchísimo más el frío. Ahora, para este invierno, para estos días con tanto frío, ¿qué les aconsejás vos? ¿Que tengan una buena alimentación, que lleven al día sus vacunas? La realidad es que hoy en día lo primero es la vacunación. Ajá. Y cuesta mucho, si nosotros hacemos una estadística de la cantidad de pacientes adultos mayores que están vacunados, es muy poca. Porque el paciente mayor no se quiere vacunar, porque el paciente, por ejemplo, una de las vacunas que tiene que tener todo paciente mayor de 65 años es la vacuna de la gripe, y a mí me cuesta un montón en el consultorio convencerlos de que es importante, y dicen, no, yo si me la pongo me enfermo, entonces no quieren vacunarse. La de la neumonía, por ahí les da un poco más de miedo y llego más, y la de COVID, es imposible vacunar al adulto mayor, es muy difícil, y es importante concientizarnos hoy que la vacunación es importante. Claro. Porque hay COVID dando vuelta, aunque no sea noticia en todos lados, hay pacientes que se han internado en el hospital con COVID, y tiene que ver con esto, con la vacunación. Claro. Yo puedo decirte, me vacuno contra la gripe, pero me enfermo. Sí, te vas a resfriar, pero no te vas a engripar, es otra cosa. Que por otra parte es normal que cuando te vacunas contra la gripe tengas sintomatologías parecidas, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es importante porque nosotros de esta manera disminuimos la hospitalización y mayores complicaciones, que en el adulto mayor nos terminamos perdiendo la autonomía. Claro. Entonces terminan siendo, es muy difícil después volver a que nuestros pacientes estén bien, porque si nos llevan a una hospitalización, después los pacientes terminan siendo frágiles. Claro. Y eso nos llevan a mayores complicaciones, porque no se recuperan de la misma manera. Paula, ¿cómo es el diagrama? ¿Cómo se trabaja en clínica? Fundamentalmente aquellos oyentes que están en esta franja etaria, que son adultos mayores, ¿cómo hacer para llegar a vos, para poder trabajar contigo en lo que es precisamente esta valoración geriátrica integral? Yo estoy trabajando en la Clínica del Valle, en kilómetro 3, los días miércoles. Ahí hago mi consultorio de geriatría y bueno, hacemos la valoración geriátrica y hacemos en realidad el diagnóstico de los pacientes y el tratamiento y intentar la rehabilitación. Así que... Y tiene todos estos aspectos en la misma consulta, porque uno tiene que... en el aspecto funcional, el clínico, hace los diagnósticos estos de los cuales les hablaba. Claro, está bueno porque bueno, tenemos ya un día determinado, entonces aquellos oyentes que quieran se comunican con Clínica del Valle, precisamente sucursal de kilómetro 3, y allí bueno, sacan el turno correspondiente, ¿no? Sí, sin ningún problema. Como siempre, Paula, un gusto, un placer poder charlar y abordar estos temas que tienen que ver precisamente con la salud preventiva. Te mando un beso, gracias por el contacto. Un beso grande, que estén bien, buenas jornadas. Igualmente, la doctora Paula Donati, especialista en geriatría, integrante del staff de Clínica del Valle, bueno, charlando